Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este jueves 17 de abril de este 2025. Como de costumbre, su podcast diario Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, sí, aquellos que les encanta conservar la buena moral, la buena educación, las sanas tradiciones, de alguna manera afiliados o alineados también con las políticas filosóficas de derecha, pero sobre todo Conserva la Voz es una alternativa ante lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación que están descaradamente inclinados hacia la izquierda y desde hace mucho tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, invitándoles a que nos acompañen en esta jornada donde tenemos bastantes temas que avanzar. Quiero ir empezando sobre este tema que continúa haciendo polémica, por lo menos llama la atención en cuanto a los principales titulares que se van poniendo, sobre todo esta prensa progresista, porque tal parece que el caso de Kilmar Abrego García, este pandillero de la Mara Salvatrucha, está como la única opción o es la única escalera de la cual se pueden ahora mismo agarrar los demócratas y el resto de sus activistas, y por activistas me refiero a los de la más radical izquierda que ha tenido los Estados Unidos. Pues resulta que acaban de dar información la gente del Departamento de Justicia en cuanto a datos que lamentablemente y también convenientemente estos principales medios de comunicación que hoy están abogando, al igual que muchos demócratas, para que este pandillero esté de regreso en los Estados Unidos, pues no quieren decir la verdad del todo. Mira, aquí hay un dato interesante, dice, ¿no? Kilmar Abrego García, el pandillero de la pandilla MS-13, fue deportado. Esto, según la misma administración Trump, ha habido un error y fue llevado a El Salvador, a Citgo, una de las cárceles de máxima seguridad de esa nación. Ahora, la fiscal general Pam Bondi ha compartido evidencia adicional para respaldar las afirmaciones del presidente Trump de que Abrego García es miembro de la violenta pandilla internacional después de la que la policía lo encontrara socializando con pandilleros confirmados de la MS-13 en un estacionamiento de Home Depot de Maryland en marzo de 2019. O sea, no es que este sujeto ha dejado de ser pandillero hace 10 años después de haber delinquido y haber hecho mal a su propia gente, o igual aquí en los Estados Unidos. No. Recién nada más, hace un poco más de unos 4 o 5 años, este sujeto todavía estaba teniendo nexos y estaba teniendo conversaciones, socializando con la gente de la Mara Salvatrucha. Resulta que ahora, es lo que nos indica el informe de la fiscal general de Estados Unidos, tras el incidente del 28 de marzo en Hyattsville, una fuente pasada, probada y confiable dijo a un detective del Departamento de Policía de la ciudad de Hyattsville que Abrego García es un miembro activo de la MS-13 con las camarillas occidentales, según la hoja de entrevista de campo de pandillas que ya han compartido este documento a través de la cuenta X o antes Twitter. La fuente confidencial ha informado además que Abrego García tenía el rango de checker, o sea, de alguien que revisaba, y tenía el apodo de El Chele. Así es lo que dice este informe. Los oficiales también notaron que la vestimenta del migrante indocumentado, o sea que es ilegal,
Tiene en las fotografías portando una gorra, una sudadera con capucha de los Chicago Bulls, con rollos de dinero cubriendo los ojos, las orejas y la boca de los presidentes en las diferentes denominaciones. Esto es indicativo de la cultura de las pandillas hispanas. Otra vez, estamos haciendo lectura de este informe. El significado de la ropa es representar, ver, oír y callar, o no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal, es lo que indica otra vez este informe. La gorra de los Bulls que llevaba Abrego García también tenía menos que ver con el equipo deportivo y más con los acontecimientos internos dentro de la pandilla hispana, afirmaron los policías en el informe. Usar la gorra de los Chicago Bulls representa que son miembros activos de la MS-13. O sea que dentro de la clica, ellos saben que ciertos códigos están acompañados de la vestimenta, de los tatuajes, de los signos con las manos. Y esto ya es un lenguaje corporal, es un lenguaje que también habla a través de la vestimenta y que ya ha ido analizando los departamentos de inteligencia y que por supuesto han compartido con los departamentos de policía y los alguaciles. Ahora también dice, Abrego García, quien había estado viviendo en el estado de Old Line, fue enviado junto con otros 260 pandilleros o presuntos pandilleros al infierno de Secot, en El Salvador. Los federales han afirmado que él, Abrego García, es parte de la famosa pandilla y que estaba ilegalmente en el país, a pesar de que nunca fue acusado de ningún delito y negó repetidamente las acusaciones de la pandilla. Varias órdenes judiciales, incluida una de la Corte Suprema de Estados Unidos, han pedido al gobierno federal que devuelva a este migrante salvadoreño, pero la administración Trump ha desafiado repetidamente estas órdenes y ha desautorizado a Abrego García por haber sido deportado injustamente, a pesar de admitir que fue expulsado del país como resultado de un error administrativo. Su deportación, ahora aquí viene el dato que para mí es importante y no podemos dejar de lado. Tenemos que hacer la lectura de este informe que es bastante preciso y que nos ayuda a formar una opinión con relación a este sujeto, porque no se olviden que los principales medios de comunicación lo que están generando a través de un caso, un error de un delincuente que ya había sido procesado, lo que están tratando es crear la narrativa de que Donald Trump está creando un desorden, un caos constitucional. Y por eso nosotros tenemos que estar alertas sobre cómo nos quieren vender la narrativa. Vamos a ir viendo entonces lo que muestra este informe, que otra vez me parece que es realmente interesante. Dice, su deportación también contradijo una orden de 2019 que bloqueaba la capacidad de los federales para expulsarlo, o sea, deportarlo a El Salvador, con el argumento de que corría riesgo de sufrir represalias por parte de pandillas como el Barrio 18, que era una némesis de la Mara Salvatrucha. Más temprano, el Departamento de Justicia, o más bien de Seguridad Nacional, reveló que Abrego García había sido acusado previamente de abusar físicamente de su esposa, una ciudadana estadounidense que ha estado abogando ferozmente para su liberación en un esfuerzo por refutar las afirmaciones de los medios de que él era un hombre honesto en Maryland. Este miembro de la pandilla MS-13 no es una figura simpática, es lo que sentenció el Departamento de Seguridad Nacional. Y en este caso, yo sí quisiera hacer una salvedad en cuanto a lo que se dice o lo que se opina o lo que se especula. Yéndonos exactamente a los hechos, este sujeto ya había sido procesado y estaba siendo deportado. Sin embargo, no se lo quiso deportar porque entendió la corte, en ese momento, el juez entendió que deportarlo significaría su vida. O sea, podría llevarlo a la muerte, ya que este tipo estaba involucrado con la Mara Salvatrucha y tenía sus enemigos acérrimos, como por ejemplo el Barrio 18, que es otra pandilla conocida
allá en El Salvador. Lo que no nos dicen a través de los principales medios de comunicación es que este sujeto se comprobó, o por lo menos los datos que han encontrado es que se comprueba que él seguía manteniendo esta relación estrecha y como parte activa de una de las pandillas que ahora, con esta administración, ha sido incluida dentro de lo que llamaríamos grupos terroristas. Entonces, lo que ha pasado es que este sujeto no es que por buena voluntad o por buena conducta o porque era un ciudadano ejemplar había que darle la oportunidad de que se quede en los Estados Unidos y que como es un hispano más debería estar entre nosotros y que el autoritarismo, el totalitarismo que tiene el dictador Donald Trump no se puede salir con la suya. Esa es la narrativa que nos están vendiendo a través de los principales medios de comunicación, sobre todo en español. Y resulta que este ciudadano ejemplar, al que así pintan en los principales medios de comunicación, resulta que ya tenía aquí, en los Estados Unidos, una acusación por violencia doméstica, por haberla abusado físicamente a su esposa. Esto, por ejemplo, yo me imagino que ya va cambiando la perspectiva de quienes estaban siendo hábilmente, y digo hábilmente porque la prensa progresista es bastante hábil para convertir la calamidad en una virtud. Y créanme, de lo malo ellos terminan haciendo lo bueno. O sea, de cualquier criminal terminan haciendo un héroe. Y esto, por ejemplo, fácilmente nos puede llevar a lo que ocurrió con las manifestaciones de George Floyd. Terminaron haciendo de un delincuente un mártir y la justificación exacta para poder llevar adelante todo tipo de desmanes durante una época electoral. Estos izquierdistas son realmente de lo peor, y es que para darse cuenta de cuán grave ha sido la infiltración, la intromisión que ha tenido desde Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y toda esta izquierda de podredumbre, cómo ahora está calando y cómo ha ido haciendo batalla cultural para poder ir metiendo todo este tipo de basura, primero ideológica y después en la práctica en el país que se supone es el adalid, es la luz, el faro de esperanza y de libertad. Sin embargo, las narrativas que se imponen a través de los principales medios de comunicación van cambiando la historia y créanme, son capaces de poder revertir a un verdadero criminal y convertirlo simplemente en un héroe. Para quien no lo sabe o para quien todavía está dormido y aquel que seguramente no tiene idea de quién era George Floyd, ya era un sujeto que desde sus 18 años, y ahí tal vez le voy a ser impreciso, no estoy muy seguro si es 16 o 18, pero yo me he leído por completo todo el historial criminal de este sujeto, que no solamente era una persona que robaba, atracaba, ya ni hablar del consumo de drogas, sino que en sus atracos no le importaba si dentro de la casa donde realizaban los atracos habían familias y que por él podía simplemente quitar la vida. También ha habido dentro del registro, tiene agresiones igual que abusos. Y el día cuando él termina muerto, no es que termina muerto porque el oficial de policía le quita la vida o le corta la respiración. Esto se manejó, se manipuló de una forma brutal y si algo hay que aplaudirle a la prensa progresista, a estos principales medios de comunicación, es que trabajan juntos, trabajan de forma unida y unidos llevan adelante un mensaje que al final la gente se termina comiendo completito porque no hace análisis y no hace ejercicio de actitud crítica. Este sujeto, George Floyd, este delincuente, este criminal, este drogadicto, lo que hizo fue entrar a una tienda con billetes falsificados. Por eso, esta persona dueña de la tienda se da cuenta de que ese papel no era algo creíble y estaba llevando 3 billetes de $20 que eran falsificados. Además que se veía, o por lo menos ese es el reporte del dueño de la tienda, que la persona no estaba de forma consciente.
Entonces le pide que se vaya de la tienda y se va molesto y va despotricando y diciendo de cosas. El tema es que el dueño de la tienda llama a la policía y el agente va a verlo. Cuando encuentra a George Floyd, lo saca a la calle y le dice que se tome un descanso y que le hable de dónde ha sacado ese billete. Resulta que en esto él simplemente se queda. Era un hombre además enorme, era grande y era musculoso, pero estaba con drogas, había estado drogado. Eso es lo que da el estudio forense. El resultado forense muestra que él había consumido drogas y que realmente cuando ya él trata de alterarse o resistirse al arresto, es cuando George Floyd empieza a forcejear y tiene que de alguna manera, y con los protocolos de por medio, el policía lo termina reduciendo. Pero George Floyd no muere porque lo haya asfixiado el policía como ha vendido la prensa progresista y no se ha disculpado hasta el día de hoy. El informe forense dice que él tuvo un paro cardíaco por el exceso de consumo de drogas. Sin embargo, al final de los hechos, ya uno después de haber hecho una lectura concienzuda, uno se va dando cuenta que los principales medios de comunicación son capaces de mentir y llevar adelante una mentira hasta el fondo y con el total descaro de seguir llevando adelante narrativas como por ejemplo esta que se está imponiendo en cuanto a este sujeto, Abrego García, a quien lo están poniendo como un ciudadano ejemplar por el cual su esposa está pidiendo que lo devuelvan, que lo traigan otra vez a casa. Pero resulta que aquí seguramente usted, igual que yo, vamos a preguntarnos cómo es posible que la esposa que ha sido maltratada por este Abrego García, cómo es que está pidiendo la liberación o que ferozmente esté luchando para que vuelvan a traer a este hombre honesto de regreso a casa. Pues yo le cuento, hay muchas formas en cómo la izquierda, o sea, todo este progresismo, todos estos demócratas, los más radicales sobre todo, terminan convenciendo a esa víctima de que van a ayudarle, de que van a darle soporte. Y ojo, no estoy diciendo precisamente que ocurra con la esposa ahora, que está pidiendo el regreso de Abrego García, sino en base a datos también que se han ido manejando, donde les ofrecen dinero o les financian, y sobre todo esto lo viene haciendo organizaciones sin fines de lucro para que no se involucren los partidos políticos o los mismos políticos per se. Entonces, lo que hacen es convencer a estas personas para decirle, no, tenemos que traerlo aquí de vuelta. Es el papá de tus hijos. Tienes que tenerlo contigo. Pero yo creo que es una forma como nosotros también quieren vernos la cara. Y eso a mí es lo que realmente me preocupa, porque nos tratan de ver siempre la cara de estúpidos contándonos estas historias. Afortunadamente, hoy tenemos en el Departamento de Justicia, o más bien, tenemos a la fiscal general, bueno, también en la misma cartera, en la misma línea de la agencia federal, tenemos ahora afortunadamente una fiscal general, Pam Bondi, quien no tiene temor de decir las cosas como son. Ella salió a decir el día de ayer que la familia de este pandillero de la Mara Salvatrucha, Quismar Abrego García, esta familia está más segura ahora que no está este sujeto aquí en los Estados Unidos. Y precisamente hace referencia a que el padre de 29 años, que fue expulsado de los Estados Unidos debido a un error administrativo, ya había sido acusado previamente de abusar de su esposa Jennifer Vázquez Sura en el 2021. O sea que no estamos hablando que esta joyita de persona hace 10 años era un pandillero o quién sabe si estuvo o no metido en drogas, pero golpeaba a su mujer y que por alguna magia celestial se ha convertido en el buen camino y se ha arrepentido y por ello hay que darle una oportunidad. No, esto pasó tan pronto como hace 3 años o tal vez 4 años, allá en el 2021. Esto lo ha dado a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora resulta que la esposa, Jennifer Vázquez Sura, está diciendo que lo tienen que traer de nuevo a Maryland porque es un hombre honesto. ¿Cómo puede ser un hombre honesto cuando está golpeando a esa mujer, cuando se confirma que continúa teniendo
es un miembro activo de esta banda delincuencial. Y otra vez, basado en los informes que dan a conocer las autoridades oficiales. Entonces, para nosotros, lo que dice el presidente Nayib Bukele cuando viene a visitar el día lunes la Casa Blanca, se entrevista con el presidente Donald Trump y ahí aparece con insistencia, sobre todo CNN, que insiste una y otra vez preguntando cómo y cuándo lo van a traer o si hay la voluntad de traerlo. El tema aquí me parece que tenemos que analizarlo desde distintos puntos de vista. Uno, para establecer primero de que existe una falsa narrativa de que el presidente Trump está creando una crisis constitucional. Esto ha comenzado por los demócratas y quienes son sus aliados más importantes, los principales medios de comunicación. Esta narrativa es falsa porque por ahora no hay una crisis constitucional. Entendámoslo por qué. Uno, el inmigrante ilegal, el señor Abrego García, es un indocumentado, por un lado. Segundo, cuando ya se trata de hacer en el ejercicio de sus competencias, el poder ejecutivo tiene todas las facultades en temas de política exterior. Por un lado, tenemos a el presidente Donald Trump, que ha declarado, y creo lo hizo de forma acertada, podríamos decir hasta conveniente, en cuanto a declarar a los grupos delincuenciales como el Tren de Aragua o las pandillas de la Mara Salvatrucha como agrupaciones terroristas, los cuales le permite o le da autoridad al Poder Ejecutivo en temas de política externa, tomar a esta persona o a este grupo, si son varios de estas pandillas, entonces expulsarlos del país. Por ahora, el tema parte, y creo es donde todavía tenemos esta línea delgada de lo que es el derecho al debido proceso. Si bien es cierto, la Corte o el Poder Judicial tiene que hacer prevalecer el Estado de Derecho, algo que no podemos evitar es saber, con el conocimiento, es que ya previamente una corte había autorizado la deportación de este sujeto. Pero una corte diferente es la que dice, no podemos expulsarlo porque existe un riesgo de muerte. En esta línea delgada de la constitucionalidad y el Estado de Derecho hay algo que no podemos dejar de lado. Que si bien es cierto, existe un riesgo de muerte para quien pueda ser sacado del país, no quiere decir que este sujeto por buena conducta o por ser un ciudadano ejemplar independientemente con o sin documentación, es que tenga el derecho de quedarse en los Estados Unidos. Entonces, por aquí todavía yo creo que tenemos que hacer un análisis y pero muy objetivo en cuanto a qué es lo que tiene que pesar más en cuanto a lo que quiere el pueblo estadounidense. Tenemos leyes, pero las leyes también son llevadas adelante a través de lo que quiere el pueblo y por ello se presentan proyectos de ley a través de los distintos parlamentos y lo mismo pasa en el Congreso Federal. Entonces, aquí lo que se está vendiendo en esta narrativa de crisis constitucional, no hay una crisis constitucional per se, o por lo menos la línea es bastante difusa para poderla definir de forma correcta si es o no una crisis constitucional. Porque otra vez estamos cayendo en el hecho de que la orden judicial de trasladarlo se había emitido ya por una corte. Sin embargo, otra corte distinta es la que dice no estamos aquí poniendo en duda de que este sujeto esté o no relacionado con la Mara Salvatrucha o que haya cometido agresiones contra su esposa. No. Lo que estamos diciendo simplemente es que existe un riesgo de vida en cuanto al sujeto. Pero también este sujeto no es un ciudadano estadounidense por el cual el gobierno, el Estado, que se supone las leyes están para proteger primero al ciudadano de los Estados Unidos, él no es un ciudadano. Y empezando por ahí, él ya cometió el delito federal de entrar por la frontera de forma irregular. Entonces,
Estos aspectos seguramente debe ser fascinante para quienes han estudiado derecho, para aquellos que además son constitucionalistas, porque tiene bastantes aristas que uno va tocando. Sin embargo, la narrativa de que exista una crisis constitucional es un invento mero que tienen los principales medios de comunicación con sus aliados, los demócratas. Lo que más bien, en lo personal, se podría decir, y esto voy a mencionar de una declaración que hizo un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Yale, el señor Jed Rubenfeld, que dio una entrevista. Y voy a hacer una lectura de su forma de ver en cuanto a que esto no es una crisis constitucional. Y me parece interesante esta opinión que él vierte, porque también es una opinión bastante centrada y también objetiva. Porque no se olviden que muchos de las universidades, tanto de Yale o igual Oxford, de igual manera podríamos estar bien hablando de Columbia, de muchas otras universidades que están muy, pero muy tiradas a la izquierda. Sin embargo, el señor Jed Rubenfeld hace una opinión bastante centrada. Él dice, la Corte Suprema dijo que un tribunal inferior no puede ordenar a la administración que lo regrese ahora que está en El Salvador, sosteniendo que la administración debe facilitar su regreso, pero no requiriendo que la administración lo haga efectivo. En cuanto a los venezolanos, los tribunales aún están considerando su caso y no sabemos qué tipo de audiencia individualizada obtendrá cada uno, ni cuáles serán los estándares de evidencia. Esto con relación al parol para más de 500,000 de ciudadanos de Haití, Venezuela y otros países. Muchos de estos tipos podrían haber tenido algún proceso debido dentro de los procedimientos de inmigración. En cuanto a los casos de libertad de expresión, dijo Rubenfeld, los tribunales probablemente anularán las órdenes ejecutivas de Trump sobre los bufetes de abogados, confirmaran el uso de la libertad de expresión para negar las tarjetas de residencia a los estudiantes extranjeros y emitirán un veredicto mixto sobre la restricción de la administración de fondos a las universidades. Esto con relación también a que el presidente Donald Trump lo que estaría es haciendo coerción con las universidades que están permitiendo, primero, que se dé rienda suelta a las manifestaciones pro-Palestina, pro-Hamás, y que no permiten a los mismos estudiantes realizar sus actividades normales. Adicionalmente a eso, van y protestan en los capitolios y tampoco hay detenidos. Hacen todo tipo de desmanes y tampoco son detenidos. Entonces, la forma que ha encontrado esta administración es ver cómo se puede coercionar a través de los fondos federales a aquellas universidades que primero permiten estas campañas antisemitismo o que igual no permitan a los estudiantes o agredan a los mismos estudiantes que lo único que quieren ir es a estudiar. Ahora, él dice en otro párrafo que otra vez me parece muy interesante, el señor Rubenfeld dice, el presidente Trump y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se apresuran, dice, en señalar que la administración Trump aún podría provocar una crisis constitucional y que está poniendo a prueba los límites de sus poderes o incluso abusando de ellos, según el punto de vista tal como lo hizo la administración Biden. En el caso de El Salvador, un juez que se encuentra actualmente en proceso de descubrimiento de pruebas podría ordenar a la administración Trump que retenga los fondos a El Salvador hasta que devuelva al prisionero. Rubenfeld afirmó el derecho al debido proceso para los venezolanos y todos los migrantes ilegales, ya que si perdemos el debido proceso, perdemos el Estado de Derecho. Y Rubenfeld también dijo, quien quiera que esté redactando estas órdenes ejecutivas para Trump contra los bufetes de abogados, está echando en cara a la gente lo inconstitucionales que son y que Harvard tiene que resistir. No puede permitir que la administración controle minuciosamente los recursos que imparte y a quién contrata. Esta es una opinión de este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Yale. Y como les digo, en cuanto a su versión o su expresión sobre estos temas, él es bastante objetivo y aquí nada partidista. Sin embargo, dice, para ello, Rubenfeld aboga por la vigilancia, dice, no por el alarmismo. Por un lado, se afirma, si Trump desafía a la Corte Suprema,
será una crisis constitucional como nunca antes se ha vivido en este país. Por otro lado, sinceramente, lo que estamos viendo es mucho teatro, no tanto una crisis constitucional, que es lo que la gente intenta presentar. Todos debemos tomarnos un respiro y comprender que hay cosas en juego que ambos bandos debemos intentar comprender mejor antes de formarnos una opinión. Él dice, tiene, en cuanto al salvadoreño Abrego García, tiene una orden de deportación pendiente. Eso significa que un juez de inmigración escuchó el caso y dijo, sí, puede ser deportado. Encontró que es miembro de la MS-13 y la Junta de Apelaciones de Inmigración lo confirmó. Y la MS-13 ha sido designada como una organización terrorista. Caso cerrado, él dice no, el señor Rubenfeld. Hay otro juez de inmigración que emitió una orden diferente llamada orden de retención que dice, el sujeto puede ser deportable, pero no pueden deportarlo a El Salvador porque el juez de inmigración dijo sí. Creó que hay pruebas suficientes para concluir que esta pandilla en El Salvador perseguiría al sujeto si regresara. Desafió la administración Trump la orden ilegalmente. Todos, dice, incluyendo la administración Trump, reconocen que sí, pero la administración Trump afirma que fue un accidente y no tiene autoridad para traerlo de regreso. El juez no tiene jurisdicción para ordenar a los salvadoreños a que hagan nada. Al menos eso es lo que la administración les dirá. No depende de nosotros. Pero la Corte Suprema ha dictaminado que no se puede ordenar a la administración que lo devuelva ahora que está en El Salvador bajo custodia. Era la diferencia entre facilitar y efectuar. Hay un teatro político en marcha y se está jugando políticamente por ambos lados. Este es el análisis que en lo personal me parece muy apartidista o bastante objetivo. Entiende que hoy también existe una reacción muy fuerte de la administración Trump debido a que se ha encontrado con un poder judicial que actúa como un brazo paralelo al ejecutivo y que también quiere legislar o que quiere gobernar a través de este poder ejecutivo, impidiendo la resolución de esta administración que ha sido puesta en el cargo a través de las elecciones el pasado 5 de noviembre, donde a través de su campaña ha ido diciendo Trump que primero va a ver la forma de cómo controlar la frontera, que va a haber deportaciones masivas. Esto es parte de su plan, no es que se haya inventado cuando entró al poder en el mes de enero de este 2025. No. Lo que le vendió al pueblo estadounidense es que habrá un control exhaustivo, que habrán deportaciones masivas y que quienes tengan, sobre todo antecedentes criminales en este país, van a ser buscados, serán perseguidos y serán deportados de este país. Entonces, el mandato es claro, el cual recibió la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, se ha encontrado con un poder judicial o se ha encontrado con algunos jueces activistas de izquierda que lo que quieren es boicotear el trabajo de esta administración. Entonces, la opinión que vierte este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Yale es acertada porque al verse en esta situación, el presidente Trump lo que está haciendo es llevar al límite también todo lo que son las competencias del poder ejecutivo para también ver hasta dónde son capaces de llegar los del poder judicial con tal de entorpecer esta administración. Y claro, bajo la manga o dentro de lo que podría denominarse su lema de batalla de estos activistas de izquierda o de estos jueces de izquierda, es que no se puede permitir que se extinga el Estado de Derecho, en lo cual, como ciudadano consciente en lo personal, me parece que también en ese aspecto no estarían equivocados, porque si se pierde el Estado de Derecho para uno, pues se pierde el Estado de Derecho para todos. Sin embargo, otra vez, en cuanto a lo que es la línea de la crisis constitucional, nos parece que es un mero invento que están haciendo los de la izquierda con sus aliados, los principales medios de comunicación. Vamos a ir a nuestra primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la voz.
Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast para los conservadores en este 17 de abril de este 2025. Dicho sea de paso, hoy estamos en Jueves Santo para quienes celebran su fe con mucha esperanza y además en una semana mayor, la cual nos lleva a mucha, pero mucha reflexión. Ojalá todos nuestros hermanos que están en la fe en Cristo puedan vivir al máximo esta celebración de la Semana Santa. Comentarles que para este episodio tendré un invitado especial, un periodista que es muy reconocido allá en España y además ha estado en muchos medios de comunicación en la Unión Europea y de quien vamos a tener también bastantes datos interesantes que compartir en cuanto a lo que está ocurriendo en la política doméstica española, lo que está ocurriendo también en el Reino Unido, que nos parece muy interesante, en un fallo que hizo la Corte Suprema, pero esperen un poquito nada más para esa entrevista. Mientras tanto, déjenme mencionar entre los hechos de la política doméstica estadounidense es la declaración que ha hecho la administración Trump en cuanto a criticar a los principales medios de comunicación, especialmente a CNN y MSNBC, por negarse a emitir los momentos por los cuales está pasando la familia Morín y que ha llevado a esta familia por un viacrucis realmente muy doloroso luego de que su hija fuera asesinada. Era una madre de 5 niños y fue asesinada por un inmigrante ilegal. La administración Trump, como les decía, ha criticado a estas cadenas, CNN y MSNBC, por su negativa a cubrir las declaraciones de Patty Morín, quien es la mamá de Rachel Morín, quien falleció a manos de un inmigrante ilegal. Durante el discurso de la mamá Ángel, así es como la han denominado, que estaba en la sala de prensa de la Casa Blanca, en vez de pasar estos momentos que deberían de ser de reflexión para el pueblo estadounidense, pues MSNBC prefirió cubrir un meeting del senador izquierdista radical Bernie Sanders. Esto lo hizo en Montana y además entrevistaron a un columnista de Fox News, John Haldeman, esto según las declaraciones de la Casa Blanca. Eso pasando por MSNBC. Y en CNN también, en vez de optar por mostrar la realidad que está pasando en los Estados Unidos y el sufrimiento que hoy pasa una familia estadounidense, pues después de la brutal muerte, el brutal asesinato que sufrió Rachel Morín, no, CNN dijo, mejor vamos a hablar con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Además, prefirieron poner un segmento del baloncesto nacional, o sea, de la NBA. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Stephen Sean, calificó de vergonzoso que las dos cadenas de izquierda, que son supuestamente entre las que más ven o las que ven los estadounidenses, estos no hayan cubierto los comentarios que hizo Patty Morín. Es vergonzoso que se nieguen a contratar o dejen más bien ver a la mamá Ángel, Patty Morín, mientras relata la terrible tragedia de cómo un inmigrante indocumentado mató a su hija Rachel. Esto es lo que dijo el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, con un emoji de 100% en cuanto a la publicación que hizo el director de comunicaciones de la Casa Blanca. Pero también el asesor principal de la oficina oval, Stephen Miller, declaró: el desprecio de CNN y MSNBC por las víctimas de delitos de migrantes es reprensible.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, acusó a las cadenas de no servir al interés público al cortar la sesión informativa en la que la secretaria de prensa Karoline Leavitt también compartió información que vincula a Kilmar Abrego García, un inmigrante ilegal cuya deportación está en el centro de una batalla legal y, como ya lo mencionamos, Kilmar Abrego García, según la información, era miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha. Los medios de Comcast pasaron días engañando al público estadounidense, insinuando que Abrego García era simplemente un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley, un simple hombre de Maryland normal. Cuando la verdad sale a la luz, la ignoran, es lo que dijo el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr. CNN es propiedad de Warner Media, mientras que MSNBC es propiedad de NBC Universal, una subsidiaria de Comcast. Entre las declaraciones también añadió: Comcast sabe que la ley federal exige que sus operaciones con licencia sirvan al interés público. La distorsión de las noticias no es suficiente. Abrego García llegó a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador. Fue validado como miembro de la violenta pandilla MS-13, una organización criminal transnacional, y un tribunal de inmigración le negó la libertad bajo fianza por no demostrar que no representaba un peligro para los demás. ¿Por qué Comcast ignora estos hechos de evidente interés público? Es la pregunta que ha formulado el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr. Me imagino que usted ya a esta altura entenderá por qué. Dentro de muchos de los podcasts hacemos un énfasis en cuanto a la forma en cómo estos principales medios de comunicación manipulan, tergiversan, desinforman al público estadounidense, porque para ellos es más importante llevar adelante su agenda, para ellos es más importante establecer una narrativa que tener al pueblo realmente informado con ambos lados de la verdad. Ya a esta altura ni siquiera estamos diciendo que se permita a quienes, por ejemplo, en este caso, este servidor que hace periodismo y que además es conservador abiertamente, yo le digo a la gente: uno, soy seguidor de Cristo, y por otro lado, soy conservador. La gente que quiera escuchar y ver mi trabajo sabe que no soy imparcial, que lo que tengo es una mirada en cuanto a mis convicciones y la filosofía política de derecha, y además la filosofía política conservadora. No le estoy mintiendo a la gente. Y ya hoy lo mínimo que le pedimos a los principales medios de comunicación es que sean honestos con su público, que igual como son abiertamente en sus publicaciones, abiertamente en sus noticieros de izquierda, pues que sean también honestos con su público y le digan que ellos están inclinados hacia ese espectro de la política, pero que no se anden vendiendo como si fueran imparciales o que son una fuente de información confiable, porque no lo son. Y estas actitudes, como la que hemos visto el día de ayer en cuanto a esta familia Morín, que, le repito, su hija ha sido asesinada. Primero fue duramente golpeada, o sea, fue brutalmente golpeada. Después fue violada y brutalmente asesinada. La madre, que estuvo en la Casa Blanca, estaba dando una desgarradora versión de cómo su familia ha pasado por esta situación. Sin embargo, los principales medios de comunicación, en vez de mostrarle a la gente el dolor que pasa una familia estadounidense, prefieren pasar deportes o prefieren pasar la historia otra vez también tergiversada de García Abrego, que están diciendo que era un ciudadano ejemplar, que no tenía por qué haber salido del país y que exigen que lo vuelvan a traer porque es un hombre honrado. No, mentiras. Lo que están diciendo a través de estos principales medios de comunicación es simplemente mentiras para poder acompañar a su narrativa. Y por eso nuestro mensaje constante a la gente de este país y del mundo: no se coman las noticias de los principales medios de comunicación como se la van enlatando. No.
Lo que necesitamos es hacer un ejercicio de actitud crítica para ir leyendo entre líneas todo lo que nos venden por noticia. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya volvemos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Recuerden que ustedes pueden encontrarme a través de las distintas plataformas sociales como Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V, y solamente en Instagram usted me encuentra como Freddy Silva 80. El resto de las plataformas sociales, encuéntreme como Freddy Silva TV y ahí estamos prestos a recibir sus comentarios y sugerencias, o si necesita que alguno de los documentos que mencionamos o lo que leemos en este podcast lo podemos compartir con ustedes. Les había dicho en el anterior segmento que hoy tengo el honor de un invitado que nos va a acompañar en este episodio y se trata de nada menos que Eric Encinas Ortega, graduado en periodismo con una mención honorífica en ciencias políticas por la Universidad de Pompeu Fabra, periodista, analista en distintos medios de comunicación. También les decía que formó parte de France 24, NTN 24, Onda Cero, CNN, Pan Am Post, periodista digital, además que también en algún momento ha sido colaborador de Americano Media. Qué gusto darte la bienvenida, querido Eric. ¿Cómo has estado? Muy buenas, Freddy, y un placer oírte de nuevo así también en directo, que ya habíamos tenido alguna conversación sobre lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Porque es evidente que estamos en un cambio también geopolítico a nivel mundial. Y qué importante que tengamos la visión, primero, objetiva. Ya el tema de hablar más bien el tema de decir que somos imparciales, en lo personal yo le digo a mi público, yo no soy imparcial, lo que sí puedo hacer es objetivo, pero no puedo ser imparcial porque de por medio están mis convicciones, están mis creencias y no voy a mentirle a la gente. Sin embargo, lo que sí necesitamos es gente que realmente esté comprometida con el periodismo, hacer un periodismo real, y por eso es que nosotros tenemos a este tremendo invitado, Eric Encinas. Vayamos partiendo de lo que está ocurriendo en Europa. Esta declaración que hace, o este fallo que da la Corte Suprema del Reino Unido, pienso que por más que la prensa progresista nos diga que no es una victoria para los conservadores o los de la derecha, es más bien todo lo contrario, porque el hecho de decir que la ley británica ahora defina a una mujer como alguien que nació biológicamente de sexo femenino quiere decir que ya es un alto para todo este avance de la Agenda 2030, Eric. Efectivamente, y es un antes y un después, porque no hablamos de cualquier país, hablamos además de una potencia como el Reino Unido, que es una de las grandes potencias a nivel mundial y lo sigue siendo y lo es, y por lo tanto esa sentencia es evidente que marca un antes y un después. Sobre todo es un duro golpe para la agenda woke, que está defendiendo incluso que mujeres, no, que hombres, compitan con mujeres, que se cambian de sexo, y esto es sin duda un duro golpe en ese sentido también, que también algo que también en el caso de Estados Unidos no Trump ha criticado mucho, ¿no? Esa deriva, ¿no? Y de cómo se ha querido hacer mentalizar a mucha gente, ¿no? Sobre esta condición, ¿no? Que una mujer tiene cuando nace, ¿no? Por biológica, por el sexo femenino, ¿no? Biológicamente hablando, ¿no? Y en este caso hablamos de biología, ¿no? Hablamos de una cuestión biológica, no se trata ni de ser homófobo, ni de ser ni de ser efectivamente ni de renegar de ninguna orientación sexual, simplemente de hablar de una cuestión biológica, que es lo que dice esa sentencia, ¿no? Y que da la razón a que las mujeres que nacen con esa condición biológica pues son mujeres, ¿no? Y son las que tienen esa categoría, ¿no? Y por eso muchas mujeres también se han alegrado
que esto sea así, porque hemos visto pues mujeres, ¿no? Claro. Que se han visto afectadas por este tipo de cuestiones en el deporte, ¿no? Estaba diciendo, ¿no? Pero en fin, hasta en el mundo laboral o incluso en España se están introduciendo hombres en cárceles de mujeres, está ocurriendo ya. Es decir, y por lo tanto ese tipo de sentencias, ese tipo de sentencias en Europa sin duda marca un antes y un después. Claro, ahora, por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema de España, y es que tú estás ahora mismo en España, y hay un dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Y es como decir, fíjate lo que está pasando con tu vecino, que ya se han cansado de progresismo, se han cansado del wokeismo. Vete preparando, porque algo parecido puede estar levantándose igual en una nación que está duramente golpeada por el wokeismo, por este socialismo, por este progresismo, como es España. Efectivamente, así es. De hecho, bueno, se está destinando mucho dinero en toda esa agenda woke en España. En el caso del gobierno español, el gobierno socialcomunista que de Pedro Sánchez lleva desde que entró en el gobierno, ¿no? Desde 2018, ¿no? Lleva haciendo ya una agenda bastante contundente, sobre todo a partir de 2020, que no ha dejado de ir en aumento y que no solo, bueno, que tiene gente que financia, ¿no? Como lobbies como Soros, como Bill Gates incluso también ha financiado campañas de la Agenda 2030, como sabemos, y donde ha salido en anuncios, ¿no? Y que promueven básicamente, pues promueven el lenguaje inclusivo, por ejemplo, alterar, ¿no? El lenguaje que hemos conocido todos, ¿no? Y que es el correcto, pues introduciendo el todes, ¿no? Que incluso hace un poco de gracia, ¿no? Y que se han hecho muchos chistes, ¿no? Al final, porque se está deformando, ¿no? Se intentan deformar muchos aspectos, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Y luego también, evidentemente, el cambio de sexo, por ejemplo, una de las reformas polémicas que ha hecho este gobierno desde que está es que sea fácil, es decir, que un hombre pueda cambiarse fácilmente con solo su palabra. Si lo quiere, de sexo con solo su palabra, dando eso evidentemente muchos problemas, porque no solo tiene problemas a nivel legal, sino que además evidentemente eso incluye que hay que darle un trato de mujer, independientemente de que ese hombre incluso se sienta homosexual, porque de hecho hemos visto casos que incluso dicen que de hombres que han salido en televisión, yo creo que se han cambiado incluso a propósito, no para ver el fallo, ¿no? que supone estas leyes se han hecho disparatadas, ¿no? Porque incluso hombres han dicho que siguen gustando de las mujeres, pero que se han cambiado de sexo porque se sentían debilitados a nivel legal y en ciertos aspectos respecto a la mujer, ¿no? Y entonces eso demuestra que la ley es un fracaso, porque si evidentemente permite este tipo de disparates, pues hombre, está dando lugar a que incluso haya hombres en cárceles de mujeres, poniendo incluso a veces en peligro a mujeres, ¿no? Porque el hombre siempre tiene más fuerza, y no es algo que, hombre, hay mujeres muy fuertes, lógicamente, pero el hombre biológicamente también se ha comprobado que siempre tiene también más fuerza, en fin, en general, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es eso, sobre todo un proceso de alteración, ¿no? Y luego además las elevadas subvenciones, también hablamos de un tema económico que se destina a esto en lugar de cuestiones pues más importantes, ya sea la educación o ya sea la seguridad o la sanidad, incluso cuestiones más o el investigador destinar ese dinero a temas de investigación, en vez de a ese tipo de subvenciones, que además también sirven para colocar a muchas personas a dedo que el gobierno considera que son las adecuadas para llevar este tipo de políticas, ¿no? Wokistas. Claro, y creo que también a esto lo único que podría añadir, querido Eric, es que esta revolución del sentido común que ha ido proponiendo el presidente desde los primeros momentos de su mandato, el presidente Donald Trump, creo que se está expandiendo. El Reino Unido puede que suene una voz muy solitaria. Sin embargo, ya cuando uno va viendo que existe, por ejemplo, una derecha alemana
o en Italia ni hablar, la misma Giorgia Meloni, que está igual en un centro de derecha o más de derecha en realidad. Entonces va viendo que existen muchas naciones donde sus poblaciones, por muy de mente abierta que le hayan tratado de vender a través de este progresismo, pues saben que es momento de retornar al sentido común. Saben que es momento de regresar con la ciencia que le ha tomado milenios para poder ir recabando información, y que simplemente esta absurdez de la ideología de género, donde la ciencia se elimina y se pone solo lo subjetivo, que simplemente lo que piensas es suficiente para actuar, y además tienes el apoyo de los parlamentos, ya esto tiene que ir desmoronándose, tiene que irse cambiando, el sentido común tiene que prevalecer. Eso en cuanto al tema del Reino Unido. En cuanto a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, ha hecho una pausa de 90 días. Por un lado hemos visto al presidente español Sánchez ir, en vez de encontrar la forma de sentarse a negociar, como creo que lo van a hacer muchas de las naciones en el mundo. Ya ha empezado Japón, ha sido la primera nación el día de ayer en ofrecerse como la primera nación en sentarse a negociar las tarifas arancelarias. Pero no, este sujeto, este izquierdista, lo primero que hace es reunirse con funcionarios de China. Y además que también es muy impopular por el tema de que en cuanto a este intercambio de productos, Sánchez prefiere siempre doblegarse, arrodillarse ante Marruecos, y ni hablar del resto de otras naciones a quienes prefiere beneficiar. ¿Cómo está llevándose este tema de los aranceles tanto en España como en el resto de Europa? De hecho, Trump ha cumplido su palabra. Trump ha dicho que quería defender los productos americanos, y en parte es lo que está haciendo. Es decir, porque a veces aquí llega a Europa, lo que sí que está llegando es una opinión, lógicamente, porque hay como sabemos, hay muchos intereses en juego, y desde luego hay luchas políticas también, y además de enfrentamientos comerciales, ¿no? Que se ha desatado también una guerra comercial que realmente no es nueva, que ya viene porque ya estaba comenzada realmente, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, Trump lo que quiere con esos aranceles es defender, digamos, que se produzcan también más productos, ¿no? Allí, y aunque eso suponga pues también un riesgo, ¿no? En cierta manera, porque es evidente que tiene unos costes también que asumir, pero que a la larga puede salirle muy bien, ¿no? A Donald Trump. Y Europa está intentando ahora mediar, que es algo que Donald Trump también está viendo, ¿no? Que de hecho ya están yendo allí líderes europeos para reunirse, yo creo que con la intención de ofrecerle aranceles cero, también aranceles cero a Donald Trump, porque van en esa línea bastantes países de la Unión Europea coinciden en esa propuesta, incluso alguna propuesta más, que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Para al menos en lo que se refiere a Europa, llegar a un acuerdo. Sí que es verdad que dentro de lo que son los países de la Unión Europea, uno de los más reticentes en este caso es el gobierno español. No tanto la gente, creo yo, de España, sino más del gobierno, que no está tampoco ofreciendo todo tipo de soluciones para llegar a un acuerdo con la administración Trump. Sí que ha enviado a un ministro para negociar, pero no está siendo satisfactorio, y más por el CEO que hizo también Sánchez, ¿no? De reunirse por otro lado, ¿no? En este momento justo con China, ¿no? Que sabemos que ahora mismo la relación entre Estados Unidos y China está tensa también por esta cuestión, y fue a China a pedir financiación, sobre todo con ese objetivo, y también además pues tuvo reuniones que no han gustado tampoco nada en Estados Unidos, ¿no? Con incluso glorificó, ¿no? Claro, a dictadores como Mao, ¿no? Como Mao estuvo en Vietnam, ¿no? Y evidentemente se acercó más todavía a los BRICS, que es algo que también ha dicho Donald Trump, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, veremos cómo va evolucionando. Yo creo que desde luego a nivel europeo, de hecho Bruselas le ha dado el toque a Sánchez, a nivel europeo yo creo que se intentará buscar una solución lo más acorde en este tema, claro, y urgente, para evitar que vaya más. Sí que yo pienso que en China ya es otro tema, ¿no? Y con otros países ya va a ser otro panorama, pero con Europa sí que creo que Europa tiene que estar a la altura, y pienso que al menos gran parte de los países, también como está Meloni, también de hecho Meloni ha ido a Europa, a Estados Unidos, también está teniendo contacto con Donald Trump,
y también está intentando mediar en esta situación. Ahora, para finalizar, muy breve, querido Eric, el tema del gasto militar, el pretexto es mantenerse en un conflicto armado, o sea que la guerra no termine entre Rusia y Ucrania, sabiendo que Ucrania por sí misma no puede ganar esta guerra. Sin embargo, parece que este pretexto de la guerra les va a permitir elevar aún más lo que es el gasto militar europeo, pero no a beneficio de la gente, sino más bien en detrimento de su economía, porque el dinero lo van a tener que sacar de algún lugar para este incremento en armamento o en la defensa, y eso tiene que salir, por supuesto, como siempre lo han hecho, a través del bolsillo de los contribuyentes. Claro, no, ahora aquí hay un tema que es que tienen que encontrar la financiación, ¿no?, adecuada, y más en un momento que Europa no está, digamos, le falta dinero para cubrir realmente las necesidades que tiene por delante, ¿no? Pero lo cierto es que el tema de defensa, aquí el fallo también que ha habido, y no solo en España tampoco ha llegado a ese 2% que exigía la OTAN, ¿no? Pero no es el único país, son varios países los que no han llegado a la Unión Europea, y ahora evidentemente el problema es que se tiene que hacer sobre todo deprisa y corriendo, ¿no? En este sentido, por el tema de que se ha puesto la cuestión más exigente, sobre todo pero no solo por una cuestión ya de que del tema de Ucrania. Yo creo que también se está enfocando de cara a nuevas posibles amenazas, que es lo que se está hablando, ¿no? Por si las hubiera y se produjeran, sobre todo, ¿no? Una inversión de comprar más tanques, ¿no? Más efectivos, ¿no? En el ejército. De hecho, Alemania está también aumentando mucho el presupuesto en defensa, y también en inteligencia, porque al final hoy en día las guerras pues han cambiado, ¿no? Ya no es solo, no es como, no entendemos tampoco, tú bien lo sabes, no es como antes, ¿no? Que solo eran batallas, ¿no? A pie de calle, es decir, es todo más, también hay el hecho de manejar información, evidentemente los ciberataques, ¿no? Se quiere invertir para defenderse de todo este tipo de amenazas también. Claro. Hacer una mayor inversión en este sentido. Ataques terroristas incluye también en este tema, ¿no? Ataques pues que pueden ser, por ejemplo, yihadistas, ¿no? Como ha ocurrido ya en Europa, en Alemania, ¿no? Que hemos visto que ha criticado también mucho Alternativa por Alemania, ¿no? Ese tipo de ataques con cuchillo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero todo esto sirve también para, evidentemente, un mayor presupuesto de defensa también sirve para eso, no solo sirve para amenazas bélicas. Totalmente de acuerdo. Vamos a estar haciéndole igual el seguimiento a este tema y, por supuesto, a partir de este enlace que tenemos, ojalá de aquí en adelante tengamos esa oportunidad de conocer de cerca lo que está ocurriendo del otro lado del Atlántico. De antemano, mi agradecimiento, querido Eric, no solo por los siguientes contactos, también por lo del día de hoy. Sí. Eric Encinas Ortega. Eric, ¿dónde la gente te encuentra a través de las redes sociales? Por supuesto, lo digo, mira, pueden encontrarme en Twitter, EricEO5555, o en Instagram, Eric.Encinas, que ese es más, bueno, en ambos sitios estoy navegando, pues me pueden encontrar, y como bien has dicho, mi nombre es Eric Encinas Ortega, pues estoy en varios medios, estoy contigo con varios medios aquí en España también, y evidentemente ahí estoy también, pues como sabéis, estoy con medios de América también que hablo y que colaboro, ¿no? Y bueno, aquí me tienen a su disposición también todos tus oyentes. Excelente tener esa conexión a partir de ahora, querido Eric, en esta batalla cultural. Por supuesto, necesitamos gente con convicciones como tú. Eric Encinas Ortega, periodista, analista, lo dije, él ha trabajado colaborando, igual trabajando con France 24, NTN 24, Onda Cero, Panam Post, periodista digital. Él también es redactor, columnista, corresponsal y tertuliano, y estuvo hoy aquí en el podcast de Conserva la Voz. Nuevamente, gracias, Eric. Un saludo, un abrazo. Y de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos el día de mañana con otro episodio para los conservadores.
desde Tampa, Florida. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Pásenla muy bien este resto de jornada. Sigan celebrando con mucha fe, con mucha devoción esta Semana Santa. Como siempre les digo, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.